Hola amigo, suscríbete a mi canal y dale click en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un video. Hola amigos, hoy les hablaré sobre la misteriosa Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza o el Arca del Pacto es un cofre de madera cubierto de oro, descrito en relatos bíblicos que según la tradición judía fue diseñado y creado por mandato divino para guardar las tablas de los 10 mandamientos. Este cofre fue elaborado por los artesanos hebreos hacia el 1200 a.C. por órdenes del dios hebreo llamado Yahvé. Según el relato bíblico, Yahvé dio instrucciones a Moisés para construirla junto con el tabernáculo, dado que era el objeto sagrado más importante del campamento de Israel. El arca representó durante su existencia la presencia de Dios, quien prometió: allí ciertamente me presentaré ante ti y hablaré contigo desde más arriba de la cubierta, desde entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. La Biblia nos narra la forma en que un artesano hebreo llamado Bezalel, hijo de Uri de la tribu de Judá, fabricó el arca del testimonio. Fabricó el arca siguiendo las instrucciones entregadas por su líder, Moisés, como se menciona en el libro del Éxodo, en el capítulo 37. Bezalel hizo el arca de madera de acacia, que medía 1 metro y 10 centímetros de largo, 65 centímetros de ancho y 65 centímetros de alto. La recubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le puso un ribete de oro alrededor. También le hizo 4 argollas de oro para sus 4 patas, 2 para un lado y 2 para el otro. Hizo además unos travesaños de madera de acacia y los recubrió de oro. Y luego los pasó a través de las argollas que estaban a los costados del arca, para poder transportarlo. Hizo también una tapa de oro puro, que medía 1 metro y 10 centímetros de largo por 65 centímetros de ancho, con 2 seres alados de oro labrado a martillo en los 2 extremos de la tapa. La tapa y los seres alados formaban una sola pieza. Uno de ellos salía de un extremo de la tapa y el otro salía del otro extremo, así que quedaban uno frente al otro, pero con la cara hacia la tapa y con sus alas extendidas por encima de la tapa, cubriéndola con ellas. Su cubierta estaba hecha de oro macizo, no meramente de madera revestida, y tenía la misma longitud y anchura que el cofre. A esta cubierta también se la conocía como el propiciatorio o cubierta propiciatoria. Para transportar el arca se suministraron largos varales, hechos también de madera de acacia revestida de oro, e insertados a través de 2 pares de anillos de oro a ambos lados del cofre. Como esos varales no se debían quitar de sus anillos, nunca había necesidad de que los que llevaban el arca la tocaran, algo que Dios Yahvé había ordenado, que nadie podía tocar ni mirar lo que había dentro del cofre. El arca fue creada siguiendo el modelo que Dios le habría dado a Moisés cuando los israelitas acamparon al pie del monte Sinaí. Más tarde se colocó en el templo de Jerusalén, construido por el rey Salomón. Los autores de la Biblia emplearon varias expresiones diferentes para referirse al arca. Las más comunes son el arca de la alianza, arca del testimonio, arca del convenio o arca de Yahvé. El arca hacía las veces de archivo sagrado para conservar ciertos artículos que servían de recordatorio o de testimonio. Las 2 tablas del testimonio o los 10 mandamientos eran su principal contenido. También se guardó en ella una jarra de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que echó botones, pero más tarde, en algún momento anterior a la construcción del templo de Salomón, se sacaron de ella. Poco antes de morir, Moisés dio una copia del libro de la ley a los sacerdotes levitas y les dijo que la deberían guardar no dentro, sino al lado del arca del pacto de Yahvé, su Dios. El arca de la alianza era una forma de la manifestación del poder de Dios y donde se podía ver la gloria del Todopoderoso. El arca de la alianza o arca de Yahvé era un cofre sagrado con un inmenso y absoluto poder. Samuel escribió que Yahvé estaba sentado sobre los querubines,
De ahí que estos sirvieran como la representación del carro de Dios Yahvé, y servía de medio de comunicación entre Dios y algunos personajes importantes como Moisés, su hermano Aarón y el sucesor de Moisés, Josué, como se menciona en la Biblia en Éxodo, en el capítulo 25. Coloca después la tapa sobre el arca y pon dentro del arca la ley que te voy a dar. Allí me encontraré y hablaré contigo, y desde lo alto de la tapa, de entre los dos seres alados que están sobre el arca de la alianza, te haré saber todas mis órdenes para los israelitas. En el libro bíblico de Números, en el capítulo 7, dice lo siguiente: cuando Moisés entró en la tienda del encuentro para hablar con Dios, escuchó que Dios Yahvé le hablaba desde encima de la tapa del arca de la alianza. En medio de los dos querubines, Dios hablaba. También en el libro de Josué dice cómo Dios se comunicaba con los líderes del pueblo desde el arca. En Josué capítulo 7 menciona lo siguiente: Josué y los ancianos de Israel rasgaron sus ropas y se echaron polvo sobre la cabeza, en señal de dolor. Luego se inclinaron ante el arca del Dios, tocando el suelo con la frente, hasta la caída de la tarde. Y decía Josué: ¡ay Dios! ¿Para qué hiciste que este pueblo pasara el río Jordán? ¿Acaso fue para entregarnos a los amorreos y para que ellos nos destruyeran? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Y Dios Yahvé le contestó a Josué: levántate, ¿qué haces ahí en el suelo? Estos fragmentos de la Biblia nos menciona cómo Dios hablaba desde el arca de la alianza con los líderes de Israel. En el libro de Levítico, en el capítulo 14, nos da más información de la manera en cómo Dios Yahvé hablaba desde el arca. Dijo pues Yahvé a Moisés: di a tu hermano Aarón que no entre en tiempo alguno en el santuario, en la parte interior del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, y así no morirá, cuando me aparezca en una nube encima del propiciatorio. Dios Yahvé usó la sagrada arca de la alianza como medio de comunicación, donde Dios se manifestaba en una nube encima de la tapa del propiciatorio, de entre las alas de los dos querubines con sus grandes líderes. Y queda claro que nadie más podía verlo, ya que podían morir. También la Biblia nos dice que no cualquiera podía tocar ni ver adentro del arca de Dios, pues en 1 de Samuel capítulo 6 dice lo siguiente: Dios hizo morir a algunos de los habitantes de Bet-Semes por haber curioseado dentro del arca. Les quitó la vida a 70 hombres, y la población lloró por la gran mortandad que Dios había causado entre ellos. Pues los israelitas habían hecho del arca un ídolo, habían tratado de aprovechar el poder de Dios para usarlo para sus propios propósitos. Pero Dios del universo no puede ser controlado por los humanos. Para proteger a los israelitas de su poder, Él les había advertido que ni siquiera miraran los objetos sagrados del santuario que estaban en el lugar santísimo o morirían. Debido a su desobediencia, Dios llevó a cabo su juicio prometido. Dios no puede permitir que la gente piense que puede utilizar su poder para sus propios fines. No puede permitir que pasen por alto sus advertencias y vayan ante su presencia a la ligera. Él no quiere que el ciclo de desacato, desobediencia y derrota comience una vez más. Dios no mató a los hombres de Bet-Semes solo por ser cruel. Los mató porque si pasaba por alto su pecado de presunción, estaría empujando a la nación entera de Israel a que pasara por alto a Dios. Y en 2 de Samuel, capítulo 6, menciona lo siguiente: Uzá y Ahio, hijos de Abinadab, iban guiando la carreta en que llevaban el arca de Dios, y Ahio iba delante del arca. Mientras tanto, el rey David y todos los israelitas iban delante de Dios cantando y danzando con todas sus fuerzas, al son de la música de arpas, salterios, panderos, castañuelas y platillos. Cuando llegaron al lugar conocido como Era de Nacón, Uzá alargó la mano hacia el arca de Dios para sostenerla, porque habían tropezado los bueyes. Pero Dios se enfureció con Uzá por aquel atrevimiento y le quitó la vida allí mismo, cayendo Uzá muerto junto al arca de Dios. El arca estaba en el carro y los bueyes estaban volcando el carro.
Usa trató entonces de sostener el arca con su mano, y Dios Yahvé lo hirió y murió. Alguien dirá, quizás que este fue un castigo extremo para una infracción tan pequeña. La muerte de Usa afectó tanto a David que hizo detener la procesión y dejó el arca en la casa de Obed-Edom. David quedó conmocionado y enfadado con Dios, y Dios también se enojó, porque David estaba llevando el arca de una manera muy diferente a la que Dios mismo había indicado, pues el procedimiento que escogió David en el primer intento provocó un desastre. En lugar de transportar el arca a pie con los varales sobre los hombros de los levitas, de acuerdo con las instrucciones conocidas por Yahvé, David permitió que la colocasen sobre un carro llevado por bueyes. Y las reses que tiraban de él estuvieron a punto de ocasionar un vuelco, y por eso Usa fue muerto por Yahvé por agarrar el arca, una acción que la ley divina condenaba explícitamente. El arca no se guardó en un lugar permanente hasta que se erigió al templo de Salomón. El arca de la alianza estuvo en Silo hasta que la capturaron los filisteos. Una vez recuperada y de nuevo en el territorio de Israel, estuvo primero en Bet-Semes y después en Kiriat Jearim, donde permaneció unos 20 años. Luego fue trasladada a Jerusalén. Allí estuvo guardada en una tienda durante el resto del reinado de David. David anhelaba construir una casa para poner en ella el arca, pero Dios postergó su edificación hasta el reinado de Salomón. Actualmente existen diversas teorías sobre la ubicación actual del Arca de la Alianza. Una de las hipótesis es que se cree que se encuentra oculta en el monte Nebo. El libro segundo de los Macabeos contiene referencia de unos escritos que mencionan que el profeta Jeremías, al ser advertido por Dios antes de la invasión babilónica, sacó el arca del templo y la hizo enterrar en una cueva del monte Nebo. En este sentido, cabe mencionar que a partir de esta ubicación existen numerosas teorías o historias no probadas y sin fundamento serio, que postulan que habría sido encontrada e incluso posiblemente llevada a algún otro lugar, como por ejemplo que está oculta bajo el templo en Jerusalén, o oculta bajo del monte de la calavera en Jerusalén, o resguardada en una iglesia de Etiopía, pues en 1989 un periodista británico, Graham Hancock, aseguró que la legendaria arca perdida no se encontraba perdida, sino a salvo en un templo de Etiopía. Posteriormente han aparecido pruebas arqueológicas que han sustentado esta teoría. Y según la historia, el rey Salomón tuvo un hijo con la reina de Saba, llamado Menelik I, quien sería en ese entonces el futuro rey de Etiopía. La tradición cuenta que Menelik I, seducido por sus ayudantes, se llevó consigo el arca a Etiopía. ¿Y ustedes dónde creen que puede estar el arca de la alianza de Dios? Espero les haya gustado este video. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Hasta pronto.